revelada la oración transformadora de Josué que hizo parar el sol en el plan divino de Dios en el tercer año de Joacim, mientras el pueblo de Israel tomaba posesión de la tierra prometida bajo el liderazgo valiente de Josué, se desató un conflicto monumental en el campo de batalla de Gabaón. Los amorreos, bastión de resistencia de Canaán, habían unido fuerzas con los 5 reyes, preparándose para aplastar a los israelitas que, con el corazón ardiente de fe, habían cruzado el Jordán. La brisa del atardecer traía consigo el murmullo de las almas expectantes, y las espadas comenzaron a relucir bajo la mirada inquisitiva del sol en su cenit, como si en ese instante la creación misma contenía la respiración. Josué, el fiel servidor de Moisés, quien había visto con sus propios ojos los milagros de Yahvé, sentía el latido del peligro a su alrededor. Tú estarás con nosotros, repetía en su interior, aferrándose a la promesa del Altísimo. Pero a medida que las sombras empezaban a alargarse sobre el terreno de batalla, una inquietud se cernía sobre su corazón. Con el sonido de los gritos de sus guerreros resonando en sus oídos, él supo que la victoria no dependía meramente de su estrategia, sino de una intervención divina que podría cambiar el rumbo de la contienda. Encareciendo el polvo bajo sus rodillas, levantó sus manos al cielo, su voz resonando con un fervor que parecía tener eco en el mismo firmamento. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Aijalón. La atmósfera se tornó densa, el aire vibró con una expectación palpable. Los israelitas, atónitos, contemplaron a su líder, sus vidas pendían de un hilo, su confianza se anclaba en aquel clamor audaz que retumbaba por los campos, como un golpe de tambor en la guerra espiritual. En ese momento, el universo pareció alinearse con la oración del corazón de Josué. Las espadas chocaban y los gritos de guerra se mezclaban con un silencio sobrecogedor que descendió como una neblina divina. El sol, un imponente testigo de aquella batalla, no se movió, ampliando el tiempo, como el propio Dios extendiendo su misericordia hacia su pueblo. La luz brillante iluminó a los israelitas, brindándoles poder y valor renovados. Los amorreos, sorprendidos ante aquel fenómeno, sintieron el frío del miedo deslizándose por sus espaldas. Mientras los guerreros de Israel arremetían con renovado fervor, la percepción de la batalla comenzó a cambiar. Con cada ataque, cada grito lleno de alabanza, la fe de los hombres se alzó como una banderola en el viento. Los murmullos entre ellos se dieron paso a una creciente adoración, un reconocimiento profundo de que, efectivamente, no era solamente su habilidad la que perpetuaba la victoria, sino el poder de Dios que había respondido a la oración intrépida de su líder. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Pero la pregunta persistía en el aire, ¿cuál sería la repercusión de esta acción extraordinaria? ¿Qué lecciones de fe y obediencia se podrían extraer de un día donde un hombre habló y el sol permaneció firme en su lugar? Josué, su alma rebosante de gratitud, comprendió que este momento se escribiría en las páginas de la historia, un testimonio duradero de que la oración audaz y la lealtad inquebrantable hacia Yahvé podrían transformar no solo una batalla, sino el destino de toda una nación. La batalla aún estaba en curso, y el plan de Dios se desplegaba, esperando alcanzar su clímax divino. A medida que el día eterno avanzaba en el campo de batalla de Gabaón, la furia de la lucha no cesaba. Los hombres de Israel, impulsados por la iluminadora presencia del sol suspendido, se unieron en un grito unificado que resonaba con el eco de la grandeza de su Dios. Yahvé es nuestro ayudador. No temeremos, rezaban mientras las espadas se alzaban y los escudos brillaban, reflejando la luz inquebrantable de un día marcado por lo sobrenatural.
Con cada embate, cada victoria austria al cielo, las tropas amorreas comenzaron a tambalearse, y el aliento de Dios inspiró confianza en el corazón de los guerreros israelitas. Bajo la influencia de aquel milagro, las almas se nutrían del valor y la fe, haciendo que los peores temores de los amorreos se materializaran en un pánico paralizante. Uno por uno, los guerreros enemigos sucumbieron ante el poder avasallador del pueblo de Yahvé. Sus corazones, antes orgullosos, se desmoronaban como el barro en medio del agua. Mientras tanto, Josué lideraba el asalto con tenacidad, sus órdenes reverberando en el aire como un trueno divino. Avancen. No cesen hasta que todo enemigo haya caído. Su fervor ardía en sus venas, y en su mente recordaba el pacto que Dios había hecho con su pueblo, una promesa sellada con sangre y fuego. La victoria, no solo sobre los amorreos, sino sobre la incredulidad y el temor, se estaba manifestando ante sus ojos. No obstante, en medio de la batalla, las sombras se movían entre los adversarios, sus corazones guiados por un oscurecido temor al ver que su destino estaba en manos de aquel pueblo que clamaba al Dios vivo. Debemos retirarnos, decía uno de los reyes amorreos, cuya voz temblaba de terror. El cielo ha sido turbado por su Dios. Pero el resto, con la terquedad adquirida por los años, respondía, no huyamos. Luchen hasta la muerte. Fue entonces que un estruendo resonó, una nueva señal de la intervención divina. Las nubes, antes en calma, comenzaron a oscurecerse, como si todo el universo se sintiera perturbado por la fe inquebrantable del pueblo elegido. Las aves del cielo se cernían en círculos, expectantes de lo que estaba por suceder. Algo más que el tiempo había sido detenido, el mismo cielo se preparaba para declarar la gloria de Dios. Con un anhelo, la boca de Josué se llenó de proclamaciones de alabanza, y aunque sabía que el tiempo se acercaba a su fin, su corazón no estaba apesadumbrado. Dios, que tu mano sea más fuerte que la espada de cualquier hombre. Que tus ángeles nos sostengan en esta lucha. En aquel instante de suprema oración, el aire vibró nuevamente. De pronto, una centella de luz surgió de entre las nubes, abriendo un portal de gloria que iluminó la tierra. El temor se apoderó de los corazones enemigos, y fue entonces que los israelitas comprendieron que no solo estaban luchando por su vida, sino que era el cumplimiento del propósito eterno de Dios. A través de los siglos, los actos de fe de hombres como Josué no solo cambiarían su tiempo, sino que reverberarían a través de generaciones. La batalla aún estaba en su clímax, con la victoria a la vista, y en el horizonte, relámpagos brillaban, sugiriendo que un nuevo desafío se desataría. Justo cuando la situación parecía más favorable, un viento huracanado sopló en el campo, trayendo consigo un mensaje misterioso del cielo. ¿Qué más estaba preparado el Altísimo para revelar a su pueblo? Mientras el rugido de la batalla continuaba, el destino de Israel dependía de una nueva revelación de Dios, un nuevo giro en la historia que aguardaba ser desvelado. Y sucedió que mientras el viento rugía, una calma sobrenatural se apoderó del campo, como un susurro divino que abrumaba el clamor de la batalla. Los hombres de Israel, al unísono, sintieron que el aire vibraba con el eco de las palabras de Josué, sus corazones palpitan con la expectativa de algo mayor. Allí, en ese instante suspendido, el tiempo parecía doblegarse ante la voluntad del Creador. Josué, erguido en medio de la contienda, volvió su mirada hacia el cielo, donde comenzaba a vislumbrarse un cambio, un destello de lo eterno. Oh Yahvé, clamó con fervor, tú que sostienes los cielos, escucha mi voz y ten misericordia con tu pueblo. Que este día no se apague, que la luz prevalezca, y que la victoria se consuma en tus manos. Inmediatamente, el sol brilló con más intensidad, mientras los anhelos de su corazón reverberaban en el tribunal celestial. La creación misma parecía responder al clamor de un liderazgo lleno de fe, y el tiempo, que antes avanzaba, se detuvo, el día eterno se había hecho tangible. Los amorreos, atrapados en el pánico que brotaba de la desesperación, ahora veían con terror cómo la luz del sol se convertía en un símbolo del juicio de Dios, y cómo la fuerza de Israel se manifestaba como el brazo de un Dios de guerra. ¿Qué es este milagro?, murmuraban entre ellos,
mientras cada uno de sus guerreros temblaba con el peso de su caída inminente. Entre el estruendo de la batalla, el eco de una voz profunda resonó en el corazón de los israelitas. Esta es la hora de la redención, susurraba el viento, trayendo memorias de promesas antiguas. Los guerreros recordaban historias que se contaban alrededor de las fogatas, sobre cómo Abraham vio la gloria de Dios, y cómo Moisés fue guiado en medio del desierto. La historia cobraba nueva vida, y ellos eran parte de ella. Con renovada valentía, los hombres de Israel se lanzaron nuevamente a la lucha, empoderados por el sitio de lo divino. Ahora, al ataque. Por nuestra herencia, por la gloria de nuestro Dios, gritó Josué, y mientras sus palabras se alzaban, los ángeles del Señor parecían descender, guiando sus caminos. La batalla se convirtió en un torrente de luz y poder. Así, el pueblo de Yahvé avanzó, desatando el fiel juicio de Dios sobre los enemigos que se habían levantado contra ellos. Caían como espigas delante del segador, y cada victoria se transformaba en un testimonio de la grandeza del Dios al que servían. Cada golpe del enemigo caído resonaba con las partituras del cielo, un canto de triunfo que se elevaba hacia lo alto. Sin embargo, un aire de misterio permanecía. Mientras la intervención de Dios se manifestaba en el campo de Gabaón, una voz sutil se escuchó en el silencio que siguió al estruendo de la batalla. ¿Quiere este pueblo comprender la profundidad de mi propósito? Preguntaba el Señor, mientras las nubes se espesaban, anunciando nuevas revelaciones aún por llegar. La historia que se estaba escribiendo no era solo por una victoria temporal, sino por un testimonio que se grabaría en los anales de la humanidad. La súplica de Josué había traído consigo un cambio, pero había algo más que aguardaba en las alas del tiempo, algo que apenas comenzaba a desvelarse. ¿Qué otros misterios se revelarán al pueblo que clama mi nombre? Resonaba la voz del Altísimo, como un eco perpetuo en los corazones ansiosos de quienes esperaban su revelación. En el horizonte, la promesa de un siguiente acto se agitaba con el viento, y los corazones se preparaban para recibir lo que venía. Y sucedió que el estruendo de la batalla comenzaba a cesar, y un silencio sobrecogedor invadió el campo, como si el universo entero contuviera la respiración. Josué, en medio del fragor retirado, miró a su alrededor, observando a su pueblo, hombres y mujeres, temerosos pero esperanzados, sus corazones latiendo en perfecta sincronía con la voluntad divina que estaba realizando su obra. La victoria estaba en sus manos, pero la promesa de Dios aún resonaba como un eco distante entre las constantes de la creación. Mientras el sol continuaba su brillante danza, un rol en el cielo comenzó a desenredarse. Unos pocos de sus guerreros se acercaron y le hablaron, sus rostros iluminados por la luz celestial: Josué, hemos presenciado el poder de tu oración. ¿Qué más se oculta en el corazón del Altísimo? Josué, consciente de la presencia divina, levantó su voz una vez más: oh Dios de Israel, si refundas esta nación en tu gracia, si extendiste hoy tu mano sobre nosotros, revela la magnitud de tu propósito a través de esta victoria. Sus palabras resonaron, y una energía palpable envolvió a los soldados de Israel. Luego, mientras el aire reverberaba con reverencia, la nube sobre el horizonte comenzó a cobrar forma, tomando la apariencia de un gran trono. Delante de ese trono, una figura radiante emergió de la niebla. Era el ángel del Señor, resplandeciendo con la gloria de los cielos. Con una voz tan poderosa como un trueno y suave como la brisa que acaricia la tierra, habló: Josué, has llamado y con tu fe has detenido el curso de la creación. Hoy, Israel ha atestiguado el poder de su Dios. Las palabras del ángel resonaron en el corazón de los guerreros, haciéndoles eco de la verdad de que no solo eran instrumentos de guerra, sino heraldos del reino de Dios. Mas he aquí, lo que ha comenzado no es solo una lucha por la tierra, sino un llamado a la eternidad. Las tierras que conquistarás son una sombra de la gloriosa herencia que aguarda a los que creen. La tierra prometida será un símbolo del pacto eterno que estableceré a través de un descendiente de Abraham. Los corazones de los hombres se llenaron de asombro al comprender que su lucha tenía un significado más vasto. Las palabras del ángel eran como cuerdas tonales de la promesa hecha al patriarca,
y cada batalla que librarían se entrelazaría con la historia divina que se revelaría a través de generaciones. El ángel dijo, pero esta lucha no solo será con armas, la verdadera batalla será a través de la fe. La oración del justo es poderosa y eficaz, y con ella se pueden cambiar los designios de los cielos. El sol se detuvo para que el pueblo no clamase en vano, pero el verdadero desafío es permanecer firme en el camino que mi Padre ha trazado. En ese momento, una sombra de temor y asombro se posó sobre los rostros de los hombres, mientras comenzaban a percibir la grandeza del llamado que recayó sobre ellos. ¿Cómo podremos sostenernos en esta fe? Se preguntaban a sí mismos, cuando el ángel continuó su mensaje, la revelación del Altísimo estará entre vosotros. Yo estaré con ustedes en cada paso, como un escudo y un faro. La verdadera victoria es llegar a conocer el propósito de mi Padre. Así, con el sol alto y los corazones distintos, el pueblo de Israel se preparaba no solo para terminar su batalla, sino para entender que sus luchas eran parte de un propósito eterno. Con el viento soplando suavemente, sus voces se elevaron en alabanza, mientras el cielo resonaba con la promesa de un futuro que aún estaba por venir. ¿Cuándo se revelarán los secretos que habitan en mi corazón? Resonaba dentro de ellos, una inquietante pregunta que, en su anhelo por conocer, dejaba entrever una conexión aún más profunda con el plan soberano de Dios. En las llamas de esa revelación se agitaba algo magnífico, una historia en constante desarrollo que envolvía no solo a Israel, sino a los pueblos de la tierra. Y sucedió que a la mañana siguiente, mientras el rocío caía sobre la tierra como lágrimas de esperanza, el pueblo de Israel se reunió en el campamento, ansioso por escuchar la voz de su líder. La atmósfera estaba cargada de una expectante reverencia, cada uno recordaba el poder desatado en el campo de batalla. Josué, con el rostro iluminado por la luz del amanecer, se dirigió a ellos, y su voz resonó como un eco de su fervorosa oración. ¿No ven lo que el Señor ha hecho? Él nos ha dado una victoria sobre nuestros enemigos, y no solo eso. Su propósito se revela en cada paso que damos hacia la tierra prometida. Hoy seremos más que conquistadores, seremos portadores de su gloria. Los hombres murmullaban entre sí, el temor y la fe entrelazándose en sus corazones. ¿Qué más quiere Dios de nosotros?, preguntó uno. ¿Cuál es el siguiente paso en esta travesía que apenas comienza? La inquietud crecía, y aún resonaba en sus líneas la declaración del ángel, la verdadera lucha era en la fe. Josué levantó su mano, y con un gesto firme buscó captar su atención. Él ha prometido estar con nosotros. Ahora más que nunca, debemos unirnos en oración y en propósito. No dejemos que la victoria nos embriague. Recordemos que el verdadero desafío es vivir en su voluntad. Mientras hablaba, el recuerdo del sol detenido aún brillaba en su mente, un milagro que apuntaba hacia un futuro lleno de promesas divinas. Era como si el cielo mismo hubiese respondido a su clamor. Sin embargo, una sombra de preocupación cruzó su frente al recordar los nudillos de batalla por venir. Las tierras prometidas están delante de nosotros, mas los pueblos que habitan en ellas son grandes y temibles. Pero nuestro Dios es más grande aún, exclamó uno de los ancianos. Hemos visto su mano. En cada gesto de fe, Él honra nuestra dependencia de Él. Se movieron entonces hacia el lugar más alto en el campamento, donde se erguía un altar de piedras. Allí, Josué ofreció un sacrificio, clamando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, recordando las promesas que nunca fallan. Oh Señor, ¿cuáles son los secretos que has guardado para nosotros? Enséñanos a caminar sin temor, fortalece nuestra fe, para que en cada tierra que pisamos, podamos testimoniar tu poder. Mientras sus palabras ascendían, un viento suave sopló, como si la propia creación respondiera a su llamado. En ese momento, una nube mística comenzó a formar un círculo sobre el altar, y un destello de luz iluminó a sus guerreros, separándolos de la oscuridad. Josué sintió en su corazón la pulsación de la promesa eterna, llevándolo a entender que cada batalla era una oportunidad para revelaciones aún más profundas. Los muros de Jericó caerán, y las tierras se entregarán a nosotros tal como lo prometió el Altísimo,
les dijo. La clave será nuestra entrega constante a su propósito, por encima de nuestros temores y dudas. Mientras sus corazones ardían con fervor, un joven entre ellos, con ansias de entender más, preguntó, ¿cómo podemos asegurarnos de que su mano nos guíe? Josué miró a su alrededor, reconociendo la búsqueda genuina de su pueblo, y respondió con voz clara, estudiemos sus palabras. Recitemos su ley y la llevemos en nuestros corazones. Cada paso en esta tierra será un acto de adoración. Así, el pueblo comenzó a consagrarse en oración, y cuando la noche caía, los ecos de sus voces en unidad resonaron de nuevo en el cielo. Un canto antiguo reverberaba en el aire, preservando la esencia del pacto. Aquella noche, la luz de la noche comenzó a tomar forma, y en el sitio más alto, la voz del Altísimo susurró, «He aquí, el tiempo de la revelación se acerca, y lo que haré mediante su fe superará aún sus expectativas. Preparad los corazones, porque pronto verán la obra de mi mano en un nivel nunca antes experimentado». Así, la inquietante pregunta de sus corazones retumbaba, ¿cuál será, oh Dios, el siguiente paso en tu glorioso plan? La respuesta permanecía en las estrelladas heavens, vibrando en el aire como un secreto sagrado. Por descubrir. De ese misterio emergía un nuevo amanecer para Israel, un nuevo capítulo en la historia del pacto divino. Al día siguiente, el sol se alzó en su esplendor, derramando luces doradas sobre el campamento. Israel se preparaba, y el ambiente estaba cargado de expectación y fervor. Josué, sintiendo en su interior la urgencia del deseo divino, convocó a los líderes de cada tribu a una asamblea, conscientes de que el destino del pueblo estaba ligado al propósito del Señor. «Escuchad, hijos de Israel», comenzó, su voz firme resonando entre las multitudes. La tierra a la que nos dirigimos no solo es un lote físico, sino un cumplimiento de la promesa que nuestro Dios ha hecho a nuestros antepasados. Jericó es el primer obstáculo que enfrentamos, y su caída será un testimonio de la gloria del Altísimo. Los hombres se miraban entre sí, compartiendo una mezcla de temor y esperanza. Pero, Josué, interrumpió uno de los ancianos, la ciudad está fortificada y sus muros son inexpugnables. ¿Cómo podremos vencer a enemigos tan temibles? Josué sintió el peso de la incertidumbre, aunque sabía que la respuesta se hallaba en la fidelidad de Dios. Recordó cómo había escuchado el eco de la voz del Altísimo aquella noche anterior, prometiendo un nuevo amanecer. Recordemos lo que nuestra fe ha logrado. Cuando oramos, el cielo escucha. Cuando obedecemos, las puertas de los cielos se abren. Por eso, debemos avanzar en oración y adoración. Fue entonces que un silencio solemne llenó el aire, y el pueblo se unió en un clamor, pidiendo la intervención divina, renovando su pacto de fidelidad y adoración. A la sombra de la oración colectiva, 4 sacerdotes se acercaron con el arca del pacto y, en medio del fervor, se escuchó una voz que predirectamente resonó en sus corazones, «Avanzad, pues la tierra ya es vuestra». La escena se tornó vibrante, los corazones de los guerreros ardían en fervor. «Vamos, levantaos, porque el plan del Señor es claro, marcharemos alrededor de Jericó», declaró Josué. Durante 6 días, el pueblo marchó alrededor de la ciudad en silencio, imitando el movimiento de un reloj divino. Las trompetas resonaban, pero los labios permanecían sellados, reflejando un acto de fe a pesar de la incredulidad de los murales esperanzados. A medida que cada vuelta se daba, el clima alrededor de Jericó se impregnaba de una tensión espiritual, como si los muros mismos temieran el poder del nombre que llevaban. El 7º día llegó, y a la alborada se reunieron otra vez, los rumores y murmuraciones cesaron para dar paso al clamor unánime. «Ahí está el día del Señor», gritó Josué, y al sonar la trompeta, todos alzaron sus voces, desbordando el aire con un grito de júbilo y fe desatada. El estruendo fue un reto al cielo y a la tierra, un recordatorio de que no estaban solos. En ese momento, los muros de Jericó comenzaron a temblar y a desmoronarse, uno a uno, como si se hubieran rendido a la voluntad del Dios invencible. Y así, los guerreros de Israel entraron en la ciudad, los ecos de su grito resonando en los corazones de aquellos que miraban aterrados.
Pero entre esa victoria, un murmullo se levantaba en las sombras. ¿Cuál es el propósito tras este asombroso acto de poder? ¿Qué secretos guarda el Rey de la Gloria que aún no nos ha revelado? Josué, sintiendo la inquietud en el aire, sabía que este solo era el comienzo. La verdadera conquista no se trataba solo de tierras, sino de corazones transformados. Oh Dios, envía tu luz, y revela el corazón de tu plan, clamó, mientras contemplaba el horizonte donde otras tierras esperaban ser conquistadas. El pueblo glorificaba al Señor, pero una pregunta inquietante quedaba: ¿qué más harás, Señor, para llevarnos más allá de lo que podemos imaginar? Conforme la mañana se encendía, la revelación de su propósito aún brillaba, aguardando ser desenredada en un hilo divino, un secreto esperando ser descubierto. Cuando el eco de la victoria aún resonaba en el aire y los corazones de los israelitas palpitaban llenos de alegría, Josué se retiró a un lugar apartado. Allí, bajo la sombra de un almendro que florecía en medio del desierto, comenzó a buscar la presencia de Dios con insistencia. La conmoción de la caída de Jericó había desencadenado en él un anhelo profundo, un deseo ardiente de seguir en la senda del propósito divino. Señor, Dios de Israel, murmuró, elevando su corazón en oración. ¿Has comenzado una obra grandiosa, más que será de nosotros en los días venideros? Mi alma clama por tus instrucciones. Revela tu plan glorioso, y permite que nuestra fe te lleve aún más lejos. Mientras cerraba los ojos, recordaba el momento en que, por simple fe, había cruzado el Jordán. ¿Quién podía haber imaginado que la fe de un pueblo en el poder de Dios traería abajo muros imponentes? Cada día de desfilo alrededor de la ciudad sembraba en su interior la certeza de que el Señor estaba en movimiento, pero aún había incertidumbres que se arremolinaban en su mente. De repente, el cielo se oscureció como si una sombra se cerniera sobre la tierra. Una voz tronadora rompió el silencio sagrado: Josué, escucha. He escuchado tu clamor. Tus pasos en la fe han abierto camino a una revelación asombrosa. La voz llenó su ser de energía y reverencia. ¿Qué deseas de mí?, preguntó el Altísimo, como si fuera un padre amoroso con un hijo. Y Josué, en un acto de fe audaz, respondió: Señor, que tu poder no solo caiga sobre las ciudades, sino que todos los pueblos conozcan la grandeza de tu nombre. Que se manifieste tu gloria. Si tu voluntad es guiar a este pueblo, deseo que el sol se detenga sobre nosotros, para que mayoremos en fuerza mientras avanzamos hacia nuestras nuevas conquistas. La voz resonó con autoridad: tu deseo es conforme a mi propósito. Por ti, se detendrá el curso natural, y todo el cielo se prestará para llevar a cabo mi plan. Así será como el pueblo sabrá que yo soy el Señor, y no habrá duda en su andar. Así fue que, cuando Josué volvió al campamento, el aliento y la determinación hicieron que se plantara frente a su pueblo un nuevo desafío. Hijos de Israel, proclamó con fervor, el día está ante nosotros. No solo lucharemos, sino que la naturaleza misma se alineará con la voluntad de nuestro Dios. Levantemos nuestros ojos y clamemos a Jehová. Con los labios llenos de proclamaciones, el pueblo se preparó. Josué alzó su brazo, apuntando al sol en todo su esplendor, y exclamó: Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Su voz, llena de fe, atrajo no solo la mirada del pueblo, sino del mismo cielo. Y sucedió. El sol se detuvo, colgado en la altura, y una quietud sobrenatural se apoderó de la tierra. Los guerreros israelitas lucharon con mayor fervor, disfrutando de una luz constante que les concedía tiempo y fuerza para extender su victoria. Los corazones de los incrédulos se llenaron de terror al ver cómo el Dios de Israel no solo quebrantaba muros, sino que también desafiaba a la creación misma. Pero en los rincones oscuros, un susurro también emergía. ¿Acaso este es un nuevo propósito que el Señor ha decidido revelar? ¿Qué más se esconde en los cielos? La incertidumbre se aferraba a aquellos que se oponían al avance del pueblo de Israel. Josué, sintiendo la marea del cumplimiento divino, sabía que este milagro era solo un capítulo en el relato de la redención. Oh Dios, imploró en su corazón, abres la puerta a lo inesperado,
pero ¿qué más nos mostrarás? ¿Qué revela esta intervención, y cómo cambiará el destino de las naciones? Así, mientras el sol permanecía suspendido, todo Israel estaba inmerso en la batalla, y la obra del Señor se movía, mostrando que su propósito se desplegaría conforme al plan divino revelado. La historia de su pueblo, y del mundo, había tomado un giro sorprendente, y el cielo esperaba ansioso para mostrar más de sus designios. Mientras la luz del sol permanecía suspendida en el cielo, el estruendo de la batalla se intensificaba en el campo de Gabaón. Israel se encontraba en medio de su lucha, y el día parecía eterno. Sus guerreros, fortalecidos por la proclamación de Josué y el milagro divino, luchaban con fervor renovado. Las palabras de su líder resonaban en sus corazones y los unían como nunca lo habían estado. Luchad, valientes de Israel. Hoy es el día que el Señor ha hecho para nuestra victoria. El sonido de las espadas chocando y los gritos de los hombres resonaban por todo el valle, llenando el aire con un fervor que solo la intervención divina podía otorgar. Mientras tanto, los reyes de los amorreos, alarmados por lo que ocurría, se unieron en consejo en su fortaleza. Este pueblo ha tratado de borrar a nuestras ciudades con la fuerza de su Dios. Debemos reunir nuestras fuerzas y enfrentarles con astucia, uno de los príncipes exclamó, el temor palpitante en su voz. Pero sabían que enfrentarse a Israel era como desafiar el cielo mismo. En el fragor de la batalla, Josué, viendo cómo sus hombres luchaban, sintió que el peso del futuro de su pueblo caía sobre sus hombros. Dios de los ejércitos, ¿qué les depararás ahora?, se preguntó, mientras se movía ágil entre los combates. Con cada golpe, su corazón anhelaba más saber de la voluntad del Señor. Al caer la tarde y la lucha continuar, el pueblo de Israel comenzaba a sentir el desgaste de la batalla prolongada. Josué subió a una colina elevada, con la vista fija en el sol que aún se mantenía inmóvil. Levantando sus manos al cielo, clamó, «Oh Jehová, Dios de ejércitos, tú que me has otorgado este día. Haz que las victorias sigan fluyendo de tu mano y que nuestro enemigo no se levante jamás». De repente, una profunda paz lo envolvió, y sus pensamientos se despejaron. La voz del Altísimo resonó nuevamente en su corazón, «Josué, no temáis. Este día es solo un primer paso, todo esto es parte de un plan que va más allá de tu comprensión. Mi pueblo necesitará no solo vencer, sino conocerme a fondo». Los guerreros que luchaban a su alrededor comenzaron a notar un cambio en el aire. El sonido de sus espadas se tornó en un eco de alabanza y adoración. Sin pensarlo, comenzaron a levantar sus voces, proclamando la grandeza de su Dios y dando gracias por cada victoria ganada. «Gloria al Dios de Israel. Él es nuestro escudo y fortaleza», gritaban, su fe resonando en el aire. El miedo y la incertidumbre que antes los asediaban comenzaron a disiparse, reemplazados por un fervor santo que alimentaba sus acciones. En aquel momento, aunque el sol aún brillaba en su estacionaria posición, un temor reverente comenzaba a mostrarse entre los reyes cananeos. Se produjo una inquietud entre ellos, pues comprendieron que estaban enfrentando algo más que un ejército humano. Sabían que la batalla pertenecía al Todopoderoso. No obstante, en medio de esta revelación, un pensamiento oscuro se deslizó por el corazón de los gobernantes. Si el Dios de Israel ha detenido el sol, ¿qué otros poderes posee? ¿Qué más puede hacer? La duda comenzó a sembrar cizaña en sus corazones, mientras las sombras parecían alargarse sobre sus almas. Josué, al sentir la fuerza de la alabanza en el campamento, adoró silenciosamente, entregando su corazón al Señor. ¿Qué más harás, oh Dios? ¿Nos has traído hasta aquí solo para mostrarnos tu poder, o hay otro propósito? Mientras continuaba la batalla, el cielo comenzó a oscurecerse lentamente. Una inquietante voz se elevó entre los líderes cananeos, un nuevo peligro se acerca. ¿No sentís la sombra que se cierne sobre nosotros? Lo que el pueblo de Israel ha desatado en el mundo espiritual no tiene precedentes. Y así, mientras los dos pueblos continuaban luchando, una revelación más grande estaba a punto de desatarse.
Las fuerzas del cielo y de la tierra se alineaban, preparándose para revelar el magnificente plan soberano de Dios, que iba más allá de lo que sus corazones podían imaginar. La historia de la redención estaba tejiéndose en lo invisible, y un nuevo ciclo de milagros estaba a punto de comenzar. Y mientras el cielo se tornaba gris, una densa oscuridad comenzó a descender sobre el campo de batalla, evocando una creciente inquietud entre los soldados de Israel. El clamor de los guerreros, entremezclado con la alabanza, se veía contrarrestado por el temor que crecía entre los reyes cananeos. Las sombras, como un manto ominoso, parecían envolver el corazón de los hombres que antes se habían creído fuertes, llevando consigo su confianza y su valor. En la colina, Josué sintió un escalofrío recorrer su ser, como si una brisa helada atravesara el ambiente frío que comenzaba a rodearlo. ¿Se acerca la noche para nuestra victoria?, se preguntó, su espíritu angustiado en presencia de tan grande misterio. Con sus manos levantadas, esperó en silencio, anhelando un nuevo vislumbre de la voluntad divina. La voz del Señor había sido clara: este día no solo era un hito, sino un paso dentro de un plan eterno, uno que revelaría a su pueblo la grandeza del Dios que servían. Vivían en tiempos de promesas, y en aquel instante contemplativo, Josué recordó las palabras que el Eterno le había impartido: conocerme es vivir. Y así, con la batalla resonando a sus pies, tuvo una revelación sobre la esencia del propósito divino. La victoria no era únicamente sobre sus enemigos, sino sobre el espíritu de incertidumbre que acechaba en su interior. Siguió ofreciendo su clamor a Dios, no solo pidiendo por la victoria, sino pidiendo entendimiento y unción para que su pueblo conociera a su Creador en la profundidad de su majestad. Señor, permite que este día sea una revelación de tu gloria, y que, al ver nuestras victorias, las naciones reconozcan que solo tú eres Dios, exclamó. Así, mientras el cielo se oscurecía, las primeras gotas de lluvia empezaron a caer en el mar de combate, no como un rayo de tormenta, sino como un símbolo de la bendición que se avecinaba. En ese instante, los guerreros de Israel sintieron un renacer en su interior, el Espíritu sopló sobre ellos, infundiéndoles valentía y fuerza renovada. El Señor está con nosotros, gritaban al unísono, su fe expandiéndose en el horizonte de su victoria. Los reyes cananeos, en cambio, comenzaron a inquietarse aún más. El cielo mismo se ha alineado con ellos, murmuraban entre sí, mientras la impotencia les envolvía como un oscuro manto. Si vencemos hoy, no solo destruimos a Israel, sino que desafiamos al Dios que controla el sol y el clima. En sus corazones, un miedo antiguo reverberaba, la singularidad de aquel pueblo anunciado por sus ancestros, aquel que el mismo Dios había elegido. Pero conforme la tormenta crecía, un nuevo semblante apareció en el rostro de Josué. Oh, Dios de los ejércitos. No solo pido victoria, tu voluntad ha de cumplirse, así como lo prometiste a nuestros padres. Haz que esta lluvia no sea un tropiezo sino el signo de nuestra redención. Llevamos contigo el peso de tus promesas, y hoy debe conocerse tu nombre entre las naciones. En ese momento, una voz resonó en su espíritu: ¿no has de ver grandes maravillas, Josué? El sol ha de estar en el lugar que elegí, así como el tiempo marchará hacia mi propósito. No se trata solo del amanecer de un nuevo día, sino de una revelación en la historia de mi pueblo. Las nubes oscuras cubrían el cielo, pero la fe de Josué y su pueblo se volvió un faro en la penumbra. Un nuevo giro en su batalla estaba por ser revelado. Mientras las fuerzas de la oscuridad creían que la confusión era su aliada, el Dios de Israel comenzaba a mover las piezas en el tablero celestial, revelando que no solo la batalla se ganaría en la tierra, sino también en el reino espiritual. Así, entre gritos y alabanzas, entre el tumulto de la guerra y la presión de lo desconocido, se prepararon para un desenlace que alteraría no solo su presente, sino la historia misma de su relación con el Altísimo. A medida que la lluvia seguía cayendo y el cielo se oscurecía, un nuevo avance del plan soberano de Dios se acercaba, uno que transformaría para siempre la perspectiva de su pueblo. Mientras la noche caía, un eco prometedor susurraba en el viento: mis caminos no son vuestros caminos,
ni mis pensamientos vuestros pensamientos pronto conocerás el desenlace. Mientras el cielo se mantenía cubierto y la lluvia caía suavemente, la atmósfera en el campo de batalla de Gabaón se tornaba cada vez más intensa. Josué, con el corazón palpitante, sabía que la lucha no se limitaba a lo físico, el combate se libraba también en el reino espiritual. Los murmullos entre los israelitas crecían, impregnados de dudas y miedos ante los desafíos que aún se cernían en el horizonte. Sin embargo, él se mantenía firme, afianzando su espíritu en la promesa que había recibido: el Dios de Israel iba delante de ellos. A medida que el agua comenzaba a formar riachuelos sobre el suelo polvoriento, llevando consigo el sudor y la sangre de la batalla, Josué, con su pecho henchido de fervor, levantó sus manos hacia el cielo oscuro. «Oh Yahvé», clamó, su voz resonante atravesando los ecos de la contienda. «No dejes que el miedo consuma a tu pueblo. Permítenos ver tu gloria y tu poder en medio del caos». Su clamor fue profundo, resonando en el corazón del Altísimo, buscando no solo una victoria física, sino también una revelación del propósito divino que aún estaba oculto. Mientras él oraba, una presencia comenzó a manifestarse en el aire cargado de lluvia. La atmósfera vibraba, mezclando el temor y la reverencia con una expectativa indescriptible. En ese instante, un rayo iluminó el cielo y un trueno resonó, como si el propio Dios estuviera respondiendo a la súplica de su siervo. Los corazones del pueblo de Israel se llenaron de asombro y asombro. Bajo la tormenta, algo sobrenatural estaba por manifestarse. Los 5 reyes amorreos, llenos de miedo, empezaron a murmurar entre ellos. «¿Qué es esto?», preguntó uno de ellos, con su voz temblando. «El cielo se esté levantando en su favor. Este pueblo tiene un Dios, y Él no los ha abandonado». Sus palabras reflejaban la creciente desesperación de enemigos que se habían creído invulnerables. La tensión en el aire se palpaba, el asalto espiritual comenzaba a intensificarse. En el centro del campo, Josué se sentía más fervoroso que nunca. «Soldados de Israel», declaró, su voz resonando como un trueno, «es hora de avanzar con valentía. Hoy conoceremos el poder de nuestro Dios». A medida que sus palabras se esparcían, como una chispa encendiendo la fe de su pueblo, comenzaron a ver más allá de las nubes de temor, soñando con la victoria. De repente, el sonido de la lluvia se transformó en una sinfonía de gloria. Las nubes, como un manto sagrado que cubría el campo, empezaron a abrirse, luces brillantes emergieron como heraldos del Dios que había oído sus oraciones. La visión de una gran sombra de gloria descendiendo sobre ellos llenó los corazones de los israelitas de valor, reconociendo que estaban siendo visitados por la presencia del Altísimo. «¿Quién puede estar frente a nosotros, si Dios está a nuestro lado?», gritó Josué, mientras el poder de la fe se iba adueñando de la escena. En ese momento, comprendió que la fe tenía la capacidad de desatar el cielo y cambiar el curso de los acontecimientos. Sus guerreros, viendo la fuerza de su líder y el resplandor divino, sintieron que la victoria era inminente. Fue entonces cuando, en el corazón de la tormenta, una voz resonó, profunda y envolvente: «Así como has clamado, así será». La victoria que buscas no solo será una derrota física, sino la revelación de mi gloria. Ve y muestra a las naciones que yo soy el Señor, el que promete y cumple. La lucha que libras es más que un conflicto por estas tierras, es una batalla por las almas de muchos. Con estas palabras grabadas en su corazón, Josué sintió un nuevo fuego arder dentro de él. «Avancen, guerreros de Israel», comandó, «la victoria es nuestra, pues el Altísimo está con nosotros». En ese mismo instante, el viento cobró fuerza, y un gran resplandor iluminó el cielo, como un recordatorio de que la historia de Israel estaba siendo entrelazada con el plan eterno de Dios. Con una voz llena de fe, Bad ante Josué recordó las promesas hechas a sus antepasados. Lo que hemos comenzado hoy resonará a través de los siglos, será un testimonio de que el Dios de Israel es el Dios que responde. Con cada palabra, sentía que la batalla se libraba no solo contra hombres, sino contra principados y potestades.
Entonces, en medio del clamor de guerra y el eco de la desesperación, el pueblo de Israel avanzó, vislumbrando en su interior que estaban en la senda del cumplimiento divino. A medida que marchaban, los tambores de la guerra resonaban, y sus voces se alzaban como un canto de adoración, resonando en los cielos. Este día será recordado, proclamaron al unísono, no solo por la victoria sobre Jericó, sino por la revelación del carácter de nuestro Dios. Así, mientras la luz del cielo parecía unirse con la fuerza de su oración, el eco de la batalla continuaba retumbando. Con miradas llenas de fe, el pueblo de Israel estaba preparado para recibir la revelación que aguardaba en las alas del viento, preguntándose, ¿qué nuevos caminos tendremos que recorrer en el misterio del plan soberano de Dios? La historia no había hecho más que comenzar, y la voz del Altísimo sabía que tenía más que decir.